Bueno, hoy estamos con Fernando Ribarés para hablar de una de las políticas más importantes que tiene un ayuntamiento, que es la política económica, y en concreto el presupuesto municipal. Un presupuesto que es la expresión política, pero también cuantitativa de lo que un gobierno marca, y que al final, bueno, tiene dos partes, ¿verdad? De ingresos, que ya lo vimos y ya sabemos lo que es, los impuestos, pedirle más a quien más tiene, menos a quien menos tiene, y ahora estamos en la otra parte del presupuesto, que son los gastos. Lo primero que tenemos que saber y conocer, por qué es importante un presupuesto para una ciudad. Fernando, ¿por qué es importante un presupuesto para una ciudad? Es el oxígeno. Es el oxígeno. Fíjate que incluso a mí me gusta muy poco la palabra gastos y prefiero hablar de inversiones porque aunque financieramente hablando, en los presupuestos municipales, como bien sabes, la palabra inversión solo se puede aplicar a aquellas cosas que vas a construir y generar de nuevas, a mí me gusta hablar de invertir. Porque ¿la política social es un gasto o es una inversión en las personas? ¿Hacer convenios con entidades sociales, vecinales, comerciales y ciudadanas es un gasto o es invertir en el bienestar, en la convivencia y en la felicidad de los seres humanos que viven en una ciudad? Por eso me gusta a mí la palabra inversión más que gasto. Y es el oxígeno, digo, porque en realidad, aunque no se ve, el concejal de Hacienda parece muy importante y no lo es y todo eso y no se ve. ¿Y qué hace Hacienda? Nada. Poner orden, sumar, restar, multiplicar, captar, repartir, en este caso de modo colegiado con el resto del gobierno, pero eso que no se ve es fundamental para que todas las demás áreas hagan. Entonces, cuando hay un presupuesto puede haber inversiones, construcción de escuelas infantiles, construcción de equipamientos deportivos, política teatral, puede haber subvenciones, convenios y contratos para que los movimientos sociales, vecinales, entidades, empresas hagan rescates ciudadanos, rescates de las personas, apoyen a los más vulnerables, hagan políticas para la igualdad, políticas para la infancia, becas de comedor. Y si no hay presupuesto, hay pago de nóminas, pago de la luz, pago del agua, mantenimiento de limpieza y calefacción de los edificios públicos y, puntos suspensivos, casi nada más. Otra de las preguntas que la gente se hace habitualmente es, ¿cuál es el margen de maniobra que hay en un presupuesto? Ya hemos quedado que se le puede plantear ideología en un presupuesto, línea política. Pero bueno, ¿cuántos presupuestos necesitas para cambiar las cosas? ¿Cuál es el margen de maniobra que hay un presupuesto? Por ejemplo, el de Zaragoza. Sí. ¿Cuál es la cantidad que tiene y de qué cifras podríamos hablar con respecto a qué es lo que un gobierno puede llegar a cambiar? Eso son muchas cosas en una, Pablo. A ver, ¿cuántos presupuestos necesita una ciudad para cambiar? Entre 1 y 3.000, por ejemplo. Quiero decir, en tu primer presupuesto estás sembrando semillas que bien regadas serán árboles, estás cambiando. Por ejemplo, en un solo presupuesto hemos cambiado una cosa muy esencial, que es que una parte del dinero dedicado a la inversión, a esto que decimos que construye cosas nuevas, lo decida en cada barrio sus vecinos y sus vecinas, que se llama presupuestos participativos. ¿Es una revolución inmensa? Sí. ¿Ha cambiado Zaragoza? No. ¿Pero por qué es un gran cambio? Porque estamos haciendo pedagogía para que la gente entienda que es dueña y señora de su ciudad y de su dinero, que es el dinero público. Y yo, vecino, y tú, vecina, decidimos, votando en mi distrito, que en Delicias, por ejemplo, esta pasta va para esto y no para esto. Y lo dice la gente. En nuestro presupuesto, un gran cambio. La segunda pregunta era... La segunda parte de la pregunta... ¿Cuál es el margen de maniobra? ¿Cuál es el margen? Claro. Por ejemplo, en 2017 el presupuesto debería tener unos 734 millones de euros en presupuesto, que son unos cuantos más que el año pasado, de los cuales 45 millones son directamente inversión, sin contar que el mero hecho de hacer teatro o de limpiar las calles o de tener proyectos sociales también da empleo, ¿Cuántos de esos son cambios reales, visibles al paso por la calle de la gente? ¿Un 15%? ¿Un 18%? ¿Por qué? Porque todo lo demás es gasto corriente o capítulos obligatorios. Eso que decimos antes, pagar nóminas, pagar la luz, pagar el agua, pagar emergencias de la policía o bomberos, pagar asfaltado, todo eso es gasto corriente. Eso hay que hacerlo sí o sí de mantenimiento puro. O sea, comprar comida. No comprarte la nevera nueva ni pintar la casa. Y todo lo demás, ¿por qué parece tan poco? Porque en realidad todo aquello que vas cambiando, que vas construyendo, y este es un defecto, según mi opinión, histórico en esta ciudad de Zaragoza, es un gasto que asumes al año siguiente. Por ejemplo, tú inventas este año un parque deportivo para Valdespartera, que buena falta hace, y por eso tenemos uno proyectado, aunque algunos se están oponiendo. Cuando acabes de construirlo,
Eso ya no es inversión, es gasto corriente, porque el personal municipal, el agua que gaste, la luz que gaste, el mantenimiento, goteras existen, eso ya es gasto corriente. Pasa a ser esa parte enorme del presupuesto que ya no es nueva y que es obligatoria. Entonces, ¿qué está pasando vinculado a la deuda esta, en buena parte inmoral, que hemos asumido en Zaragoza? Bueno, pues que toda aquella cosa que se inventaba en plan faraónico, que parecíamos todos Bette Davis soñando con Zaragoza en un plató, todo eso se ha convertido en un gasto corriente obligatorio. La Torre del Agua, el no sé qué, unas cosas muy importantes y muy positivas, el tranvía, que según yo es maravilloso, pero todo aquello que se hizo en plan fasto, como si esto fuera Hollywood, hoy es gasto corriente. Valga o no valga, que algunas valen para nada, es gasto corriente. Por eso es tan pequeña aparentemente la parte que puedes cambiar cada año, porque todo aquello que ya has construido, generado o invertido de nuevas, el año siguiente será gasto corriente, para siempre ya, o lo destruyes. Tú generas un museo, es inversión. Una vez generado, es gasto corriente, personal, mantenimiento, obra expuesta, exposiciones que provocar, etc. ¿Sí? Entonces, lo importante son las cifras, pero también el modo de hacer las cosas, ¿no? Hola, claro. Las cifras. Primero, el concepto como tal. ¿Qué haces? ¿Por qué y para quién? Porque no todo vale para todo el mundo, ¿eh? Hay cosas que se hacen para la élite, hay cosas que valen para unos poquitos, y se trata de que todo sea de acceso universal, o sea, que todo aquello que hagamos, toda la política en deporte, toda la política en teatro, toda la política en cine, toda la política social, toda la política de movilidad valga para todos. Porque si son cosas que valen para una pequeña parte, para mí no son ni justas ni democráticas. Entonces, tú plantea políticas que valgan para todos. Bueno, entonces, los primeros presupuestos participativos de la historia de Zaragoza y también la primera vez que se intentan hacer de manera pedagógica, explicando a la gente para que pueda decidir. Bueno, yo creo que es la parte que estáis aportando, ¿no? Desde el área de economía, el hacer unos presupuestos mucho más explicados, mucho más participados y mucho más también con unos cambios profundos, de esos pequeños que luego se van creciendo a lo largo del tiempo. Bueno, a mí me gusta decir públicamente que el presupuesto participativo, los presupuestos participativos son una propuesta de gobierno que iba en programa electoral de Zaragoza en Común, pero que a la hora de ejecutarlos, quien ha hecho posible que sean posibles es la consejera Elena Giner, esto me gusta decirlo. Luego los de Hacienda ya nos queremos el marrón de distribuir, organizar, hacer los pliegos, la burocracia, los documentos y las tramitaciones. Y luego los de urbanismo o los de movilidad ya se comerán el marrón de que, lo digo porque cuando una junta decida a sus vecinos, pues quiero que en el colegio tal, o ha ganado que aquí pongamos un parque. Bueno, pues en el caso del parque es parques y jardines, no Hacienda, y en el caso del colegio es educación. Digo porque la responsabilidad es compartida, pero el trabajo de diseño y llevarlo a cabo es de la compañera Elena Giner. Eso, Fernando, lo último que quieres explicar, que la economía es el instrumento que la sociedad tiene y la institución pública tiene para cambiar las cosas. ¿Y quién puede hacer política económica? Todo el mundo. Porque pensar, diseñar y votar en un presupuesto participativo es hacer economía. Y lo hago yo, tú, mi hermana, tu madre, mi abuela y mi sobrino. Gracias, Fernando, por contarnos, por explicarnos, por ayudar a todo el mundo a entender qué significa un presupuesto, qué significan las cuentas y algo muy importante para saber decidir y ser más conscientes de esa decisión. El presupuesto es cosa de todos, la política es cosa de todos, llevamos varios días explicándolo y creemos que con estos y otros vídeos somos capaces de que tú puedas decidir pues, en presupuestos, en transporte y en muchas otras cosas.